Pongan su asistencia en el chat. A ver. Y nos habíamos quedado en su página 164 o 165, creo yo, ¿no? ¿No se acuerdan? Si tienen su libro por ahí. 164 o 165. Ahorita voy a revisar. Nos quedamos en la pregunta número 15. La 15, que sería página 100 de ustedes, 166. 165. 165. Ah, bueno. Esa ya no la respondimos, la 15. No, ya no. Ah. Mencione algunos hechos de corrupción por las que ha pasado Guatemala. Ay, vida, no hay líneas suficientes ahí, le vamos a decir. Bueno, pongamos el caso, uno de los casos que les dejé a ustedes, mencionen uno. El que dijo aquí a veces, el El pobre de... caso Odebrecht. Caso Odebrecht. ¿Cómo es? Ahorita se los estoy Ode. escribiendo. Odebrecht, ahí está en el chat. Odebrecht. Ese es el que habíamos comentado. A ver, pongamos el caso X-Pisa, en donde el X hace una contratación por compadrazgo con esta farmacéutica Pisa y la medicación o el medicamento que estaban dando para hacer hemodiálisis no era correcta y se murieron como 39 o 40 y algo de personas. Entonces pongamos caso X Pisa. Pisa así como se escucha P-I-S-A, Pisa. El caso, ¿qué otro? Ah, la línea, que es el de contrabando. Contrabando de los puertos con empresas internacionales y el gobierno. El caso, ¿qué otro caso? Hubo un caso hace muchos años. Esos son casos recientes. Vamos a ver, aquí tengo uno viejito. El caso Portillo, cuando se robó varios millones de quetzales. Ay, hubo un diputado hace años también cuando yo estaba en la flor de mi juventud, como ustedes, que se robó 80 millones de quetzales. Solo él se robó 80 millones de quetzales. Ahora los casos de ahora son por más millones, ¿va? Pero en ese tiempo era mucho. ¿Cómo fue que lo hizo? O sea, ¿cómo fue que logró lo de los Es 80 que millones? como los diputados tienen comisiones y la comisión que todo mundo quiere, en la que todo el mundo quiere estar es en la comisión de finanzas, porque ahí pues, está el dinero, ¿verdad? Entonces como que él era el presidente de esa comisión y logró que con empresas falsas le dieran a él ay, se me olvidó el nombre, pero la cosa es que los trabajos que el gobierno pide tienen un nombre específico, pero logró entonces que se le dieran a esas empresas que él tenía, pero eran falsas, eran fantasmas. Entonces le dieron el dinero, lo juntó y se las peló y se fue a Suiza. Y se fue a gastar el dinero. Y como en Suiza es un paraíso fiscal, ahí no hay, los bancos no hay cómo intervenirlos o cómo devuelvan el dinero. Igual que Panamá también es un paraíso fiscal, entonces no hay como decir que las autoridades, los policías de allá lo agarren y lo devuelvan a Guatemala, no se puede. Entonces se agarró para allá y se fue a gastar los 80 millones de quetzales. Me recuerdo de eso porque en la radio decían
que solo con ese dinero, con la cantidad de habitantes en Guatemala que había, se le podía dar a cada uno 2 millones de quetzales. Entonces una familia de 4 personas iba a tener 8 millones de quetzales para poder hacer lo que quisiera, solo con lo que él se había robado. Por eso me quedó en la cabeza. Bueno, pongamos solo eso. Pero sí, lamentablemente seríamos un país muy desarrollado si no hubiera tanto robo. Bueno, 16. Mencione algunas alternativas que considere necesarias para reducir la cantidad de corrupción en nuestro país. En primer lugar, quitar a todas las personas deshonestas que están prácticamente deshacer el Estado y volver a hacer un Estado nuevo con personas nuevas que sean honestas. Reformar totalmente el Estado, reformar el Estado totalmente y poner gente nueva y honesta. Y que la población se involucre totalmente, todos involucrados en la política del país. Y con esto sería que hubiera equidad, ¿verdad? Eso sería el sueño, la utopía de Guatemala. Bueno, 17. Que se involucre toda la población, desde los niños hasta los ancianos, involucrados en la política del país. Bueno, dice ahí en la 17 que demos una definición propia de corrupción. Entonces en el libro dice que la corrupción se da en la sociedad siempre esta posición contra la equidad. Kaufman define la corrupción como la utilización o abuso de un cargo público en beneficio propio. Y Van Claveren considera que la corrupción es la utilización de cargos públicos como una plataforma para obtener ingresos ilegales. Con base en eso podríamos decir que la corrupción es la deslealtad de los funcionarios públicos, deslealtad y deshonestidad de los empleados públicos en su cargo, abusando y robando los recursos que son del Estado. Deshonestidad. La deslealtad y deshonestidad de los funcionarios si no estoy mal dije aprovechándose y robando los recursos que son del Estado. En el número 18 dice, realice un cuadro comparativo con las 3 definiciones de evasión fiscal. Eso creo que lo tengo por aquí. Espérame. Ahí está. Los 3 tipos de evasión fiscal, la legal, la ilegal y el fraude. Ahí tan cabal tenemos el cuadro comparativo, lo pueden resumir.
Me avisan cuando terminen, por favor. Ya todos pusieron su asistencia. No, falto yo. Escríbala. ¿Ya terminaron? Ya terminaron. Ya, mis. Ya. Muy bien. Sigamos. 19. Mis. ¿Cuáles son las herramientas de la política económica? Entonces pongamos política fiscal, política monetaria y política de comercio exterior. Política fiscal, política monetaria y política de comercio exterior. ¿Cuáles son los objetivos de la política económica? Dicen. Espérenme, ustedes, mucha luz ahí. Igualdad, independencia, libertad y justicia. Igualdad, independencia, libertad y justicia. Mi, después de ese cuadro tiene otras preguntas. Así, ¿cuál otra pregunta tiene? Explique a qué se le llama impunidad, pero no sé si son esas las que está dictando. No, yo tengo otra. 19 y 20 son las que les acabo de decir. No sé si también las tenían. A mí esas no las tenemos. No. De hablar por gusto. La 20 dice qué relación tiene la impunidad con la corrupción. Impunidad con la corrupción.
Yo no tengo nada en el libro acerca de impunidad. Vamos a ver. Dice que la impunidad es la circunstancia de no recibir castigo a un delito o un delincuente. Entonces, ¿qué relación tiene en Guatemala eso? Es que las personas corruptas, vamos a poner, las personas corruptas no reciben el castigo necesario y por eso es que se repiten los casos. Por eso es que se repiten los casos. Muy bien. ¿Y la otra pregunta? ¿Qué relación tiene la impunidad con la corrupción? Esa es la que les acabo de decir. ¿Y la otra? Entonces me quedé atrás. No. Ahí se acabó. Era la 19, era, ¿a qué se le llama impunidad? ¿A qué se le llama Y la que impunidad? usted dictó fue la 20, ¿verdad? Sí. O sea, ¿qué es la impunidad? Lo que les dije, circunstancia de no recibir castigo a un delito o a un delincuente. Eso es impunidad. Y la 20 sería lo que lo que les contesté, de que los corruptos no reciben su castigo y por eso es que se repiten los casos de corrupción. Ahora sí, Los corruptos. los corruptos no reciben el castigo necesario y por eso se repiten los casos de corrupción. Y termina, Miss. Vale. En la página 149 de su libro me recuerdo que dijeron que habían 5 preguntas. ¿Cuáles son? Para que las hagamos de una vez. En estas páginas tenemos la ley esta de ley orgánica. La ley orgánica del presupuesto. Sí. Empieza así, reglamento de la ley orgánica de presupuesto, acuerdo gubernativo número 240-98. Sí. Ahí dice acuerdo gubernativo, considerando, por lo tanto, acuerda. Todo eso. Todo eso, ¿no? Empieza ya con los artículos. Artículo 1 de una vez. Bueno, pero el considerando y eso no importa. Bueno, sí importa, pero no mucho. De ahí dice artículo 1, le voy a leer solo los títulos. Unidades responsables de la administración financiera. Artículo 2, competencia y funciones de la UDAF. Artículo 3, Comisión Técnica de Finanzas. Si entre esas tienen preguntas, me avisan. Artículo 4, integración de la Comisión Técnica de Finanzas Públicas. Artículo 5, objetivos de la Comisión Técnica de Finanzas Públicas. Número 6, atribuciones de la Comisión Técnica de Finanzas Públicas. Si tienen algo diferente, también me avisan. Artículo 7, funcionamiento de la Comisión Técnica de Finanzas Públicas. Y ahí después del artículo 7, yo tengo una actividad. ¿Ustedes la tienen? Sí. Sí. ¿Sí? Vale. Su actividad dice, en conclusión, ¿qué entendió de los artículos mencionados anteriormente? Considera que estos son importantes y necesarios para la buena financiación de los ingresos y gastos de Guatemala.
Esa es la pregunta. Sí. No, ¿Qué dice? dice, escriba el número de artículo del reglamento de la ley orgánica del presupuesto y explique lo que se le pide. Ah, ¿y qué se le pide? ¿Qué es lo que piden después? Creo que es que hay un espacio para poner el artículo y dice, explique sobre las atribuciones de las unidades de administración financiera de cada organismo y ente del sector público. Bueno, entonces sería unidades responsables de administración financiera es el artículo 1, supuestamente. Y cada una de las comisiones, dijo. Sí, es que yo no tengo esa pregunta. Es que no es pregunta, es un gran cuadro. Entonces, lo siguiente, ¿en qué artículo se encuentra regulada la estructura del presupuesto? Tengo yo un acento. Bueno, entonces, el artículo 1 es el que habla acerca de las unidades responsables de la administración financiera. ¿Sí? Y que explique, vuélvame a decir qué es lo que quiere que explique. Explique sobre las atribuciones de las unidades de administración financiera de cada organismo y ente del sector público. Ah, bueno, entonces no es el artículo 1, es el artículo 2, porque dice competencia y funciones de la UDAF. O sería artículo 1 y 2. Bueno, entonces vamos a poner el gran cuadro ahí, es inciso A, coordinar la formulación del presupuesto, la programación y ejecución. Coordinar, programar y ejecutar el presupuesto. Podemos poner coordinar, formular y ejecutar el presupuesto. Inciso B. Administrar. Bueno, pongamos administrar la gestión financiera en el inciso B. Administrar la gestión financiera, la contabilidad y los sistemas financieros según los órganos rectores de cada sistema. Administrar la gestión financiera, del presupuesto, la contabilidad, los sistemas financieros, según cada órgano rector. ¿Vamos bien ahí? ¿Nadie se quedó atrás? Cada órgano. Cada órgano rector. Inciso C. Dice registrar las diversas etapas del ingreso y del gasto en el sistema integrado de información financiera de su institución, así como el comportamiento de la ejecución física en el sistema de seguimiento de los programas presupuestarios. Bueno, llevar registro del ingreso y gasto de la ejecución de los programas presupuestarios. Llevar registro del ingreso y el gasto de la ejecución de los programas presupuestarios. Inciso D.
El inciso D casi que hay que ponerlo todo. Asesorar en materia de administración financiera a las autoridades superiores de los organismos, ministerios o entes a que pertenezcan. Asesorar en materia de administración financiera a las autoridades superiores de los organismos, ministerios o entes que pertenezcan. Todo esto, todas estas funciones las tiene que cumplir el Ministerio de Finanzas en apoyo también de la presidencia, ¿sí? Entonces, para asesorar a los ministerios, a las secretarías, a todos los que lo necesiten, ¿ok? Que sean del Estado, ¿verdad? Bueno, inciso E, es el último. Coordinar a los entes rectores. Coordinar a los entes rectores del sistema administrativo. Coordinar a los entes rectores del sistema administrativo. Todo esto lo van leyendo hasta el artículo 23, es que les voy a evaluar el día martes, pero no lo quise evaluar hoy porque no habíamos hecho eso, aunque sea un medio repaso, aunque sea tener algo de algo que hayamos repasado, ¿verdad? Bueno, terminamos ahí con esa pregunta. No tienen más preguntas ustedes ahí, ¿verdad? O que tengan que llenar cuadros. Son 4 cuadros más. Pero no les piden que en cada cuadro algo más. El segundo cuadro dice explique Ajá. sobre los objetivos de la Comisión Técnica de Finanzas Públicas. Sí, ok. Dice en el artículo 3, la Comisión Técnica de Finanzas Públicas será un órgano asesor del ministro y viceministros de Finanzas en la definición política, programación, control y evaluación de la gestión financiera pública. Entonces, pongamos ahí que es órgano asesor de la, prácticamente la segunda parte del artículo. Órgano asesor del ministro de Finanzas de manera política. Podemos poner para cambiarle ahí las palabras. Programática, de control y evaluación de la gestión financiera pública. De la gestión financiera pública. Muy bien. ¿Qué otro? ¿Qué dice el otro cuadrito? ¿Cuáles son las atribuciones de la Comisión Técnica de Finanzas Públicas? De la Comisión Técnica de Finanzas Públicas. Atribuciones. El área, el presidente, el subsecretario, secretaría, planificación. A ver. Aquí están. Me estaba confundiendo el artículo. Ay, Dios. Eso otra vez. Inciso A. Proponer planes y programas para la política macroeconómica. Proponer planes y programas para la política macroeconómica. Y así lograr las metas
de ingresos y gastos públicos y así lograr las metas de ingresos y gastos públicos. Inciso B. Realizar una política fiscal. Realizar una política fiscal para que el presupuesto se use en todas las entidades con todos los recursos. Hacer una política fiscal para que el presupuesto se use como les había dicho, ya se me olvidó, para todos los recursos, para todas las entidades y los recursos. Para todas las entidades y los recursos. Inciso C. Bueno, proponer los procedimientos para evaluar la gestión de los organismos y entidades. Proponer los procedimientos para evaluar la gestión de los organismos y entidades. Proponer los procedimientos para evaluar la gestión de los organismos y entidades. ¿Qué dice el siguiente cuadrito? Explique la forma en que funcionará la Comisión Técnica de Finanzas Públicas. Ok. No han ido poniendo los artículos, ¿verdad? ¿O sí? Yo sí me... Ah, va. Era artículo 2, artículo 3 y artículo 5. Y ahorita es artículo... ¿Cuál era la pregunta otra vez? Dígame. No estoy segura. Si es el 6 o es el 7. Explique la forma en que funcionará la Comisión Técnica de Finanzas Públicas. Ah, va. Artículo 7, entonces. Inciso A, realizará reuniones por lo menos una vez al mes. Realizará reuniones por lo menos una vez al mes. Inciso B. Tomará sus decisiones con el voto de la mitad más uno de sus miembros. Tomará sus decisiones con el voto de la mitad más uno de sus miembros. Inciso C. Todos los miembros tendrán suplentes que deberán ocupar el cargo en caso de ausencia. Todos los miembros tendrán suplentes que deberán ocupar el cargo en caso de ausencia. Inciso D. ¿Tendrán suplentes? Todos los miembros tendrán suplentes que deberán ocupar el cargo en caso de ausencia. Inciso D. Podrán organizar subcomisiones para el logro de sus objetivos. Podrán
organizar subcomisiones para el logro de sus objetivos dentro del marco de sus atribuciones. Dentro del marco de sus atribuciones. Muy bien. Vamos a ver si nos da tiempo de hacer algo más. ¿Hasta ahí termina el cuadro? ¿Ya no hay más? Falta una. Dígame. Explique la forma en que funcionará la Comisión Técnica de Finanzas Públicas según el artículo 7. Ahí es el que acabamos de poner. Porque el otro pidió funcionamiento también, ¿no? Háganle El un... otro decía, explique la forma en que funcionará la Comisión Técnica de Finanzas Públicas. Pues sí, es lo mismo. Pongan ahí lo mismo de arriba. Porque se está repitiendo la pregunta. Porque el artículo 6 son las atribuciones, no el funcionamiento. Bueno, entonces pongan ahí que es lo mismo. Bueno, ya nos queda poquito tiempo, creo que no nos va a dar tiempo de hacer más. Solo cuéntenme, después de eso, de ese último cuadrito, está artículo 8, 9, 10, 11, 12, 13 y después del 13 hay una actividad. ¿Ustedes también lo tienen así? Sí, de 5 preguntas. Sí. 5 preguntas. Les va a tocar hacerlo solitos, eso. Y después, en el artículo 18, tengo yo otra actividad. ¿También la tienen ustedes?